En esta sesión veremos la aplicación del método del algoritmo de pico secuente para poder calcular el volumen útil para una presa a partir de las entradas y demandas en la misma. Bueno, para poder determinar el volumen útil, que es aquel volumen que se encuentra entre el namo y el namino, eh, tenemos dos métodos. Uno es el diagrama de Rilke, que es un método gráfico en el cual es aplicable cuando las demandas son constantes. Y tenemos el método del algoritmo del pico secuente, en el cual las demandas pueden variar en el tiempo. El más utilizado es este segundo y es del que veremos la aplicación a través de este problema. Bueno, ¿qué es lo que nos piden en el problema? Nos dicen que tenemos unos volúmenes de entrada. Estos serían los escurrimientos que van a estar entrando a la presa a nivel mensual y son volúmenes en miles de metros cúbicos que están identificados aquí como los volúmenes de entrada al vaso en XY. Y en la columna 3 tenemos las demandas. Esto es, si yo calculé la demanda por uso agrícola, serían los volúmenes en metros cúbicos, en miles de metros cúbicos, que tendría de demanda para cada mes. Aquí si ven tenemos 2 años solamente, es decir, 24 meses, de enero del 20 a diciembre del 21. Entonces tenemos 3 columnas, la columna 1 tiene las fechas, la columna 2 tiene las entradas en miles de metros cúbicos y la columna 3 tiene las demandas, que sean como las salidas, lo que voy a estar sacando de la presa cada mes. Y esto va a ser lo que va a estar entrando cada mes, producto de la lluvia y esto producto de las demandas que pueden ser para uso agrícola, industrial o uso urbano o la combinación de varias. Bueno, lo que vamos a buscar es, en este análisis que va a ser a escala de mes, aplicar el método del algoritmo del pico secuente e identificar el volumen útil de la presa e identificar los estados del vaso durante todo el periodo. Aquí yo estaré anotando cada uno de los pasos para que pueda quedar más claro. Entonces, vamos a comenzar con el paso número 1. El paso número 1 sería calcular la entrada neta al vaso. Sería calcular la entrada neta al vaso. Esta entrada neta la vamos a calcular a partir de una ecuación que será la siguiente. La ecuación será XY que sería la entrada en el mes Y menos la demanda en el mes Y. Y con esta ecuación construiremos lo que sería la columna número 4, en la cual colocaríamos las entradas netas al vaso. Entonces, esta columna sería XY menos DY. Y entonces vamos a calcular. Sería a partir de del segundo, a partir de aquí, sería XY menos DY. Y aquí me queda la diferencia. Y entonces lo aplicamos para todos. Y le dejamos el signo con el que nos resulte esa evaluación. Muy bien, pues ya tenemos aquí calculados las entradas netas al vaso. Ahora lo que vamos a hacer en el paso 2, hacerlo un poco más grande. Paso 2 va a ser calcular las
entradas netas acumuladas. Entonces vamos a calcular las entradas netas acumuladas en el paso 2. Y para eso lo haremos aquí en la columna número 5. Aquí calcularemos las entradas netas acumuladas. Y esto consistirá en lo siguiente. Bueno, voy a colocar esta aquí, esta misma, y aquí le colocaré acumulada. ¿Qué haremos? Bueno, tomamos el primer valor de la columna 4, que sería un déficit, porque son mayores las demandas que las entradas, de menos 100. Y entonces pasaría igual, ¿no? Ahí no hay nada acumulado todavía, es el primer valor. El siguiente sería el acumulado anterior, que es menos 100, más el siguiente, la siguiente entrada neta, que sería menos 120. Entonces el valor sería menos 220. El siguiente sería el acumulado anterior, menos 220, más la entrada neta del siguiente mes, que es menos 190. Y me queda menos 410. Entonces, con estos valores, seguimos repitiendo el proceso. Hasta aquí seguirá creciendo con valores negativos, pero a partir de aquí encontrará valores positivos y empezará a disminuir. Entonces, lo hacemos para todos los valores. Lo hacemos para todos. Y aquí tenemos calculados ya en la columna 5 las entradas netas acumuladas. Muy bien, pues ya con eso resuelto, vamos a pasar al paso número 3 del método del algoritmo pico secuente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el primer pico, que sería el valor máximo dentro de la demanda netas acumuladas, y le vamos a colocar o identificar con la letra P, o P1 le podemos colocar, si hay varios picos, podemos identificar P1, P2. Entonces sería el valor máximo que encontremos. Sería menos 100, menos 200, esos son más pequeños, son más pequeños, son más pequeños, aquí empieza a crecer, aquí sigue creciendo y aquí baja. Entonces quiere decir que este es el valor máximo, el primer valor máximo, menos 175. Entonces este sería el primer pico. Le colocamos P1. Entonces el paso 3 consistió en encontrar el primer pico, valor máximo, de las entradas netas acumuladas. Entonces, en esto consistió este paso, encontrar ese valor. Muy bien, entonces fue de 175 el valor de P1. Ahora vamos a pasar al paso número 4. Identificamos el primer pico máximo. Ahora vamos al siguiente. Vamos a localizar el pico secuente, P2. Esto es, el siguiente pico mayor después de P1. Vamos entonces a buscarlo. Este es 175, aquí disminuye 85, sigue disminuyendo a menos 15, menos 135 y llega hasta menos 845. Después comienza a subir, menos 700, menos 500, menos 130, menos 100, menos 230, menos 260 y disminuye a menos 170. Quiere decir que el pico secuente sería 260. Entonces, este sería P2.
Y entonces aquí sería localizar, en el paso 3, localizar el pico secuente P2. Esto es el siguiente pico mayor que P1. Y aquí está. Encontrar el pico, el primer pico, aquí le voy a colocar P1 para que sea congruente con el de abajo. Y quedaría entonces así. Localizar el pico secuente P2, esto es el siguiente pico mayor que P1. Y ya lo localizamos. Si hubiera más años de registro, pues ubicamos P3, P4, P5, P6. Vamos buscando los siguientes picos secuentes. En este caso nomás son 2, entonces solamente llegamos hasta ahí. Bueno, un punto aquí importante que quisiera hacer un paréntesis es que estas demandas uno las calcula a partir, por ejemplo, con el proyecto de ustedes, a partir de las demandas calculadas por uso consultivo, de acuerdo a la zona de cultivo. Entonces, estas ustedes las tendrán calculadas para cada mes. Lo que todavía no han calculado y que van a calcular es las aportaciones de escurrimiento que puede dar la cuenca. Para esto hay que aplicar una norma. Y de hecho, adelante de este video les aparecerá otro video que tiene cómo calcular el escurrimiento a partir de la norma de la Comisión Nacional del Agua, que es la NOM 011, para determinar el potencial de escurrimiento en cuencas no aforadas. ¿Por qué es importante el volumen útil? Bueno, el volumen útil es importante calcularlo porque esto me va a permitir satisfacer las demandas que yo tenga, definir un volumen que sea viable para satisfacer las demandas que yo tengo. ¿Con base a qué? A los volúmenes escurridos por el río que aporta a mi presa. Es importante que entre más registros tenga, mejor estimado va a estar el volumen útil. Si yo diseño una presa con un volumen útil que va a salir a partir de 2 picos secuentes, va a ser difícil que no presente déficit, porque el comportamiento va a seguir cambiando. Si yo tengo 30 años de registro, el volumen útil va a estar estimado de una mucho mejor manera. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, se recomienda que se tenga al menos un registro de 20 años o más para poder tener o proporcionar una buena estimación del volumen útil. Bueno, una vez que uno tiene el volumen útil, uno lo que hace es estimarlo de esta manera. Si ven, aquí solamente se consideran entradas y salidas. Esta va a ser una primera estimación. Lo siguiente es hacer el funcionamiento del vaso, donde ya obtengo de una manera más eficiente cómo se va a comportar el embalse a lo largo del registro. ¿Por qué? Porque aquí estoy ignorando factores de menor importancia que las entradas y las salidas. Por ejemplo, la evaporación en el vaso, la evaporación directa en el vaso. Entonces, esos factores que ahorita no estamos considerando, los vamos a incorporar ya en el funcionamiento del vaso. Pero esto nos sirve para poder tener una estimación ya del volumen útil de nuestra presa a diseñar. Entonces, regresamos aquí al paso 4, donde habíamos hablado de localizar el pico secuente. Ya los tenemos localizados. Bueno, ahora vamos a pasar al paso 5. ¿Y qué haremos en este paso? Lo que vamos a hacer es, entre los picos que encontramos, P1 y P2 o Pn que tuviéramos, hallar el valor más bajo. ¿Cuál es el valor más bajo que encontramos dentro de estos dos picos? Entonces, si lo ubicamos, podemos encontrar que el valor más bajo lo tenemos en menos 845. Lo voy a marcar también de rojo para poder identificar más fácil. Este es el valor mínimo. Este es el valor mínimo. Entonces, a este valor le colocaremos T1. Si hubiera igual que los P's más T's, es decir, si hubiera P2 y P3,
entre P2 y entre P3 habría un valor mínimo, entonces ese sería el T2. Y si hubiera otro, PP3 y P4, habría otro mínimo y ese sería el T3. Entonces, como aquí nomás tenemos 2 años, pues solamente tenemos este T1, ¿no? Bueno, entonces en el paso 5 lo que hicimos fue entre el primer par de picos T1 y T2, hallar el valor más bajo de la columna 5, que serían las entradas netas acumuladas, ¿no? Esto fue lo que hicimos, encontrar este valor. Muy bien, ahora, ¿cómo encontramos el volumen útil? El volumen útil lo vamos a encontrar aplicando esta ecuación. Le voy a colocar la ecuación general. Que sería la siguiente. SU es igual al máximo, a la diferencia máxima entre los picos secuente PJ y los mínimos, los valores mínimos de J. Y esto cumpliéndose para todo J. Dejen busco para todo J. Ahí está. Esta es la ecuación, la general. Esta es la ecuación que nos permite determinar el volumen útil. Buscamos las diferentes parejas y la que sea la máxima, esa sería o definiría el volumen útil. ¿Cuántas Jotas tenemos? Pues cuanto más crezca el registro, más crecerá este contador J. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es que el volumen útil, SU, sería igual a P1 menos T1. Es decir, que sería P1 menos T1. Y me da 1020. 1020 miles de metros cúbicos. Esto me da como volumen útil. Lo voy a colocar en rojo. Y no tengo que buscar el máximo porque pues solamente tengo un valor, no tengo otras diferencias. Entonces, este sería el volumen útil. ¿Qué pasaría con la metodología si crece más? Bueno, pues tendría que hacer un paso 6. En nuestro caso, por el problema va a quedarse hasta ahí, pero si tuviera más, tendría que hacer un paso 6. Y el paso 6 sería buscar el pico secuente P3 mayor que P2. En este caso, pues ya no tengo, ¿no? Y si hubiera P3, entonces tendría que hacer un paso 7. Y ese paso 7 sería encontrar el valor mínimo de 2 que se encuentre entre P2 y P3. Y calcular el volumen útil con SU igual a T2 menos T2. Y si llegara hasta ahí, pues quiere decir que sí tendría dos volúmenes útiles. Tendría el calculado aquí y el calculado acá. El que fuera el máximo, ese sería el volumen útil.
Y bueno, si eso siguiera, lo que tendría que hacer es el paso 8, que sería repetir los pasos 6, 6 y 7 para todos los picos secuentes de los 2t intervalos de tiempo. Muy bien, pues ahí está, ahí está. Entonces, este sería el volumen útil. 1020 miles de metros cúbicos para nuestro caso. Hasta aquí para bien. Ahora, en el problema nos piden, además de encontrar el volumen útil, que ya está aquí calculado, nos dicen, identifique cómo van a ser los estados de la presa. Entonces, vamos a colocar una columna 6. Pegar aquí. Voy a insertar aquí. ¿Está bien? Una columna 6, donde vamos a colocar en este aquí los volúmenes. ¿Cómo van a ser el comportamiento de los volúmenes en miles de metros cúbicos? Para poder hacer cómo va a funcionar el sistema con las entradas y las salidas, tenemos que tener una condición inicial. Condición inicial. ¿A qué se refiere esta condición inicial? ¿En qué estado va a estar el embalse cuando yo empiece a asumir estas entradas y estas salidas? Vamos a asumir que la presa va a estar llena. Si la presa va a estar llena, quiere decir que su nivel o el volumen que va a tener van a ser 1020 miles de metros cúbicos, porque es el volumen útil. Entonces, la condición inicial es 1020 miles de metros cúbicos. Y esta condición inicial, pues, se va a convertir en lo que conocemos como presa llena. Es decir, la presa está llena. Presa llena. Entonces, cuando empecemos a hacer los cálculos, tenemos que la presa va a estar llena. Entonces, ¿qué pasa en el mes de enero? Si la presa está llena y llueven y llegan como escurrimiento 120 y se van 220, yo voy a empezar a calcular a partir de las demandas netas acumuladas, que son las que tengo aquí, perdón, las demandas netas parciales, que son las que tengo aquí. Entonces, digo, mi presa está llena y le voy a sumar la entrada neta parcial con el signo que le toca, que en este caso son menos 100, porque va a demandar más que lo que está llegando. Entonces quiere decir que voy a tomar un volumen, un cierto volumen de lo que está almacenado. Entonces quiere decir que el volumen de la presa pasaría de 1020 a 920. Muy bien, hasta ahí está bien. Seguimos con el siguiente. Ahora la condición inicial es 920. Entonces, esta es mi condición inicial y le voy a sumar la siguiente entrada neta, que serían menos 120, porque sigo sacando más agua de la presa de lo que está entrando. Entonces, va a seguir bajando el volumen. Baja hasta 800 miles de metros cúbicos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. La siguiente, condición inicial, en el mes de febrero, la presa quedó con 800 miles de metros cúbicos y al siguiente mes le sigo sacando más agua de lo que está entrando. Entonces va a seguir bajando el volumen, 610. Y al siguiente mes quedó en 210 y ahora entran 125 y le saco 480. Perdón, aquí le hice mal. Le sacaría menos 355, ¿no? Esto está mal. Serían 610 y le estoy sacando menos 355, que es la diferencia de estos dos. Sigo sacando más de lo que está entrando a la presa. Y llega hasta 255.
Y la siguiente, mi condición inicial es 255 y ahora le voy a sacar 165 miles de metros cúbicos. Y llega hasta 90 miles de metros cúbicos. Ahí, en esa es la condición en la que llega en el mes de mayo del 2020. Ahora, ¿qué pasa en junio? En junio parto de la condición inicial de 90, pero ¿qué es lo que tengo? Que ya tengo más entradas por escurrimiento que lo que me está demandando mis usos, de lo que tengo que sacar de la presa. Entonces va a empezar a recuperarse la presa. Va a pasar de 70 a 165. Para el siguiente mes, para el mes de julio, la presa partirá de la condición inicial de 165 miles de metros cúbicos y seguirá recuperándose. ¿Por qué? Porque la entrada neta es de 230. Es decir, en este mes de julio entró más de lo que demandó a la presa y pasa a 395. Muy bien, lo voy a seguir aplicando para el siguiente, sería 395 y llega a 805. Y lo hago para el siguiente y me llega a 1035. Pero aquí voy a poner un semáforo amarillo porque está pasando algo. ¿Qué está pasando? Que este volumen es mayor que el volumen útil. Si con el volumen útil está llena la presa, entonces quiere decir que aquí hay un excedente. ¿Ese excedente de cuánto es? Pues serían 1035 menos 1020 es 15 miles de metros cúbicos. Entonces voy a anotar aquí una columna 7, donde voy a anotar los derrames en la presa, lo que va a salir por el vertedor cuando se llena la presa. Esos van a estar en miles de metros cúbicos también. Entonces el primer derrame lo tendría aquí, que serían 1035 menos 1020. Son 15. Muy bien. Ahora voy a pasar al siguiente. Aquí hay que anotarlo en amarillo porque aquí en realidad el valor tendría que ser el 1020 en el que va a quedar, ¿no? Y aquí le anotamos condición, una vez hay que hacerlo, columna 8 y le colocamos aquí condición de la presa. ¿En qué condición está? ¿Está vacía? ¿Está llena? Aquí lo que vamos a anotar es nada más en qué condición. Aquí no tiene ningún problema, pero aquí está llena. Y se llenó la presa. Y para que no queden estos espacios vacíos, los voy a completar. Así, para que sean así. Para que sean más evidentes los datos donde se llena la presa. Muy bien. Entonces, ¿cómo paso a hacer el siguiente cálculo? Bueno, el siguiente cálculo es así. Parto de la condición inicial. La condición inicial vuelve a ser que está llena la presa. Otra vez vuelve a estar en 1020. Más lo que le toca ese mes. Ese mes le toca que hay un excedente de 130 porque entró más de lo que salió. Entonces la presa llega a 1150. ¿Qué quiere decir esto? Que la presa sigue estando llena porque está por encima del 1020. Entonces calculo el derrame. 1150 menos 1020 y me queda que el derrame ese mes es de 130 miles de metros cúbicos. Después sigue la presa llena y ya calculé la condición de esa parte. Entonces vamos al siguiente paso, que sería calcular para el mes de noviembre
la condición de la presa. Sigue estando llena en el mes de octubre. Vamos al siguiente. La condición inicial vuelve a estar llena la presa, más otra vez tenemos un excedente en el mes de noviembre de 30. Entonces, la presa queda en 1050. Sigue estando llena, entonces lo marco aquí de amarillo. La presa sigue estando llena. Y el derrame fue 1050 menos 1020. Y le colocamos condición presa llena. Y seguimos al siguiente mes. Sería, se quedó llena la presa, por lo tanto la condición inicial es 1020 más lo que le toca a este que es menos 90, la entrada neta parcial. Y aquí ya bajó porque ahí empieza a haber menos entradas que las demandas. Baja 930, entonces ahí no hay ningún problema. Lo seguimos calculando. 930. La siguiente sería 930 más los menos 100, baja a 830. La siguiente sería condición inicial de 830 más menos 120, llega a 710. Lo voy a hacer ya corriendo la fórmula. Llega a menos 520, llega a menos 165 y llega a 0. Otro punto rojo. Aquí llega a 0. Quiere decir que la presa en este momento quedó vacía. Entonces voy a darle aquí copiar, voy a completar esto de aquí. Y aquí queda vacía totalmente la presa. Entonces, vamos, la condición inicial pues sería 0 para el siguiente intervalo, más los 75 de la entrada neta parcial y llegaría a 75. Después seguiría subiendo porque viene el mes de julio, sigue habiendo un superávit de 230, pasa a 305. Después, agosto, sigue habiendo superávit de 410, llega a 715. Septiembre, sigue el superávit, 945. Y en octubre, sigue el superávit y se llega a 1075. Y nuevamente la presa está llena. ¿Por qué? Porque está por encima de 1020. Entonces, calculamos el derrame. 1075 menos 1020 y sería 55 miles de metros cúbicos el derrame. Coloco la condición, presa llena, y lo marcamos aquí en amarillo. Pasamos al siguiente y sería condición inicial, pues los 1020. Más la entrada neta parcial, que sigue siendo superávit, por lo tanto va a seguir llena, 1050. ¿De cuánto el derrame? Pues, como está la presa, menos el estado lleno, y me quedan, cancelar, más, menos aquí, ahí está, quedan 30 el derrame, y solamente le coloco ahí su condición de presa llena. Y ya el último, para el mes de diciembre del 21, vemos aquí que hay un déficit, ya no hay superávit. Entonces sería condición inicial menos más el déficit que hay de menos 90 y la presa quedaría en 930. Y entonces aquí calculamos ya los estrados de cómo quedaría la presa. Voy a pegar aquí para que quede todo esto completo. Y ya estarían aquí conformados todos los valores. ¿Ven? Hay 5 meses con presa llena y un mes con presa vacía. Esos son los estadísticos que espera Conagua que uno le muestre cuando uno hace los análisis para determinar el volumen útil. 5 meses presa llena, un mes presa vacía. Estos serían los resultados del análisis de condiciones de la presa. Este es el volumen útil. Y bueno, este es el método de aplicación
del algoritmo del pico secuente para determinar el volumen útil. Aquí, ¿qué pasa? Que yo puedo asumir una condición inicial diferente y entonces poder ver cómo cambian los resultados del funcionamiento. Lo mejor, uno debe buscar que no se presenten ni presas vacías y tampoco presas llenas, que no haya tanto desperdicio de escurrimiento. Entonces uno juega con los valores, después van a ver que uno juega con longitud del vertedor para poder hacer ese funcionamiento y quede lo mejor posible el diseño de la presa. Vamos a colocar las gráficas para que vean cómo es los resultados de lo que estuvimos calculando. Voy a insertar una gráfica. Esta. Y voy a seleccionar los datos. Voy a graficar entradas. En X van a ser las fechas. Y en Y van a estar las XY, que son las entradas. Y aquí tenemos cómo es el comportamiento de las entradas. Le voy a añadir las salidas. Y entonces aquí podemos ver cómo han sido las entradas y cómo son las salidas. Si ven, las salidas son más altas en aquellos meses donde no tenemos precipitación. O al contrario, en los meses de precipitación, pues crecen el valor de las entradas. Que es con lo que buscamos que estas entradas se trasladen y puedan satisfacer estas demandas, ¿no? Lo que en realidad buscamos que se almacene lo mejor posible ese escurrimiento en la cuenca. Ahora vamos a ver el comportamiento también de las entradas netas. Seleccionar datos, agregar entradas netas. En X serían las fechas y en Y serían las entradas netas parciales. Y aquí tenemos en gris el comportamiento de las entradas netas parciales. Y finalmente voy a hacer otro gráfico. Aquí voy a dejar estas. Voy a insertar otro gráfico. Insertar. Insertar aquí este gráfico. Y aquí voy a graficar las entradas netas acumuladas. Seleccionar datos. Se borraron. Voy a graficar en X. En Y. Entradas acumuladas. Y bueno, estas son las entradas netas acumuladas. Y el último gráfico será el siguiente. Insertar. Y a colocarle el volumen en la presa para los diferentes meses. Será en X sí, en X la fecha y en Y los volúmenes que tengo aquí. Voy a aceptar. Y si ven, aquí tengo el comportamiento de los volúmenes. Ahora voy a colocarle aquí el volumen útil.
Voy a colocar como una constante para que sea como una recta y poder graficarlo con respecto a este valor. Voy a añadir aquí, seleccionar datos, y voy a añadirle la línea del volumen útil. En X la fecha y en Y los valores del volumen útil, que es un valor pues constante porque se no va a cambiar con el tiempo. Y aquí quedaría. Y entonces aquí tenemos, ¿no? La línea naranja es el volumen, la línea que marca la capacidad del volumen útil, que es 1020 miles de metros cúbicos. La línea azul es cómo van cambiando los volúmenes en el tiempo en la presa, y el momento que pasa por encima de este valor naranja, pues es que hay derrames. Entonces, todo eso que tenemos ahí, pues serían lo que estuvimos viendo como derrames. Toda esta parte de aquí serían derrames y esta parte de acá. Y si ven, aquí fue cuando llegó a presa vacía, que se supone que no debemos de llegar a esa condición. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la estabilidad estructural de la presa. Aquí no llegó a presa vacía, pero sí llegó a un valor mínimo, ¿no? Entonces, es importante recordar que este ejercicio se realizó asumiendo esta condición inicial. Ahora, necesitaríamos ver qué pasa si la condición es a la mitad de la presa, si la presa parte de que está a la mitad, está al 75%, entonces se hacen análisis a diferentes porcentajes. Ustedes en su proyecto lo hacen solamente para la condición inicial de presa llena y a partir de ahí calculan el volumen útil. Otra cosa que tendrán que hacer ustedes en su proyecto es que si ven aquí, las demandas están calculadas pues para todos los años diferentes. Por ejemplo, el año 2020 tiene una demanda y el 2021 se repite. Ustedes van a hacer lo mismo para su proyecto. Vamos a asumir que las demandas van a ser las mismas en los diferentes años para que ustedes lo estén calculando. Estas no van a cambiar con el tiempo, sino van a asumir que van a ser las mismas, ¿no? En el año 1, en el año 2, en el año 3, las demandas se van a mantener constantes. Y lo que sí van a ver cómo calcular es las entradas por escurrimiento. Y bueno, hasta aquí dejamos este video con los resultados del análisis del volumen útil y las condiciones de la presa utilizando el método del algoritmo del pico secuente.